Primero que todo, debo felicitar y reconocer el esfuerzo de Silvia y de José, que son el reflejo y el ejemplo del esfuerzo personal de ellos por salir adelante en el mundo del conocimiento, pero ese esfuerzo se valida y se justifica sobre la base de políticas públicas y de una visión de Estado que reconozca que el acceso al conocimiento debe democratizarse y debe convertirse en un derecho para el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Si ese esfuerzo no existiera o no se diera, pues ellos no estuvieran aquí hoy dando estos testimonios de lo que ha significado para ellos acceder a estos niveles de formación tanto en maestría como en doctorado. Entonces, por supuesto que un Estado civilizado, una sociedad civilizada, un Estado que se compromete con la realización de derechos, tiene que hacer esfuerzos permanentes para que eso se dé. Porque la dinámica y la lógica con que ha funcionado la sociedad colombiana ha sido totalmente contraria. Ha sido una sociedad profundamente desigual, de brechas territoriales, de brechas regionales, de brechas entre unos con otros, y eso ha condenado a gran parte de la sociedad a no tener acceso a derechos. Yo creo que lo que se ha venido haciendo en los últimos años, lo que ha venido haciendo este gobierno por realizar derechos, por democratizar derechos, por masificar derechos, ha sido significativo en la dignificación de una sociedad y particularmente en el acceso al conocimiento y sobre todo en estos niveles de formación, porque acceder a estos niveles de formación implica una complejidad que por un lado está dado en lo territorial, ¿sí? Recordemos que este país siempre ha girado alrededor del centro. Y cuando uno mira los indicadores de acceso a estos niveles de formación de maestría y doctorado, se concentran en Bogotá, en Antioquia, en el Valle del Cauca. El resto de la geografía nacional ha sido totalmente excluida. Entonces, estos son de las políticas que han venido modificándose, ha generado inclusión, ha generado reconocimiento, y por ello el ejemplo de Silvia y de José es el ejemplo de miles y miles de colombianos. Y esto se da en este nivel de formación de magísteres y doctores, pero también podríamos hablar de los niveles hacia abajo. También se ha venido haciendo un esfuerzo en el acceso a la educación superior en pregrado, donde Colombia hoy tiene un indicador del 57% a nivel nacional, pero cuando uno mira por regiones, usted va por ejemplo a Córdoba y es el 27%, y va a Chocó y el acceso a educación superior no llega ni al 1%, y el 70% de la cobertura se queda en las 4 principales ciudades del país. Entonces, digamos, esa ha sido la visión con la cual se ha pensado y construido el acceso al conocimiento en Colombia, y es allí donde necesitamos una visión de Estado que modifique, que reestructure, que cambie esa estructura que ha generado brechas e inequidades sociales por una visión de derechos, que le dignifique la vida a la gente y que haga posibles resultados como estos. Colombia en ese aspecto ha venido pues avanzando, ¿no? Y aquí es importante poner de presente estudios que le han permitido al Estado colombiano y al Ministerio de Ciencia en particular tirar las líneas en materia de políticas públicas, en particular de formación de alto nivel. Tiene que ver con el documento, por ejemplo, de la misión de Sabios, la segunda misión de Sabios, porque recuerden ustedes que Colombia hizo una misión de Sabios por allá en los años 80 y no se había hecho. Se hizo hace más o menos 6 años, 8 años se hizo la otra misión de Sabios, y esa misión de Sabios le dejó al país un derrotero en términos de cuáles eran los sectores estratégicos que el país tiene y que para poderlos potencializar en términos de competitividad, el país debía transferir el valor agregado en términos de conocimiento. Eso obliga necesariamente a formación de alto nivel, magísteres y específicamente doctores, en el sentido de que ese nivel de formación es donde se forman los investigadores. Entonces, digamos, se establecieron ciertos sectores muy importantes en áreas como la bioeconomía, el tema de derechos humanos, transición energética, todo lo que tiene que ver con conciencia para la paz, es decir, sectores estratégicos, y eso ha llevado a que las universidades hoy tengamos más de 400 programas de formación doctoral.
Y en el caso del sistema de educación superior público, tenemos hoy más de 260 programas de formación doctoral que están apuntando precisamente a lo que los territorios, en términos de realidades y de capacidades y de ventaja comparativa, requiere. En eso ha consistido el esfuerzo de las universidades, en la creación de nuevos programas doctorales, y eso también ha llevado a que el Estado cambie la visión. Tenía la visión de que la formación doctoral se hacía en el exterior. Hoy hay capacidad en Colombia para formar doctores. Y creo que la apuesta que ha venido haciendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es precisamente responder al esfuerzo que hemos venido haciendo en las universidades por tener formación de alto nivel, pero formación con pertinencia. Formación que permita en estos niveles de formación académica formar investigadores, gente con capacidad, que pueda incidir en las transformaciones del territorio, que pueda hacer de esas ventajas comparativas, ventajas competitivas. Entonces creo que hoy hay un esfuerzo y ese esfuerzo hay que seguir profundizándolo, seguir consolidándolo, continuar democratizándolo y ampliándolo para que ese conocimiento llegue al conjunto de la sociedad colombiana en estos niveles de formación. Muy bien, esa es una pregunta bien interesante, pero que hay que responderla con toda la realidad y la realidad es inocultable, ¿no? La realidad está allí y uno puede hacer una revisión permanente y se dará cuenta que este país ha sido construido sobre privilegios y no sobre derechos. Y no solamente me refiero a la educación, me refiero a la multiplicidad de la complejidad, de la manera como se ha pensado y se ha organizado la sociedad colombiana en décadas. Por eso somos una de las sociedades más rezagadas, una de las sociedades más desiguales del mundo, es porque así se ha concebido y así se ha dirigido. Y cuando hablamos de la educación en particular, si algo refleja los profundos niveles de asimetría social que hay en Colombia es precisamente el acceso a la educación. Aquí se accede a una buena educación y se accede a una mala educación, con las consecuencias que eso tiene, porque acceder a una buena educación permite movilidad social, permite la superación de la pobreza, permite jalonar las dinámicas sociales, es decir, genera un círculo virtuoso. Y cuando hablamos de este nivel de formación, a nivel de materias doctorales, sí que ha sido un privilegio, porque ha quedado reducido a una esfera muy pequeña de la sociedad, porque quedó sujeta a quienes tenían el poder económico. Yo les doy este dato: formar a un doctor hoy en el exterior, fuera de Colombia, cuesta por encima de 1.500 millones de pesos colombianos. Eso cuesta, por encima. O sea, estamos hablando de una cifra inalcanzable. ¿Y quién la debe pagar? Pues tiene que pagar al Estado. Porque es que aquí también tenemos que pensar que el conocimiento es un asunto vital. Si este país quiere hablar de desarrollo y quiere hablar de progreso. El conocimiento es un asunto hasta de seguridad nacional. Y Colombia tiene un rezago en ese sentido. Nosotros hacemos parte de los países de la OCDE. Y cuando uno mira a los países de la OCDE, pues Colombia tiene un rezago. Y le voy a dar este dato, por ejemplo, en materia de formación doctoral. Colombia tiene 19 doctores por cada 1.000.000 de habitantes. Si usted compara eso con Brasil, Brasil tiene 107 doctores por 1.000.000 de habitantes. Y si usted eso lo compara, por ejemplo, con Chile, Chile tiene 45 doctores por 1.000.000 de habitantes. Argentina tiene 41 doctores por 1.000.000 de habitantes. España tiene 233 doctores por 1.000.000 de habitantes. Portugal tiene 221 doctores por 1.000.000 de habitantes. Colombia tiene 19. Eso que muestra que hay un rezago profundo. Y cuando hablamos de doctores, hablamos de investigadores. Gente preparada para producir ciencia, para producir conocimiento, que responda a la complejidad social, que haga transformaciones. Eso es un investigador. Entonces, por eso nosotros reconocemos desde el Sistema Universitario Estatal Colombiano, SUBE, el esfuerzo que hace el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el esfuerzo que hace ese gobierno para que estos niveles de formación acceda a la mayor cantidad de colombianos, que sigue siendo costoso, que si no lo paga el Estado como un asunto de seguridad nacional, como un asunto vital, pues no lo va a poder hacer nadie más. Y seguiremos condenando a Colombia a ser un país rezagado en materia de acceso al conocimiento, en materia de investigación científica. Entonces creo que Colombia hoy tiene las capacidades, se han construido desde las universidades y esto lo que requiere es apalancamiento, requiere políticas públicas que no respondan a coyunturas de gobierno, sino que sean políticas públicas pensadas y sostenidas en el tiempo, por lo que esto representa para la transformación del país, por lo que esto representa para un país que
aspira al desarrollo, que aspira al desarrollo científico, técnico y tecnológico, y eso requiere formación de capital humano, eso requiere formar magíster, formar doctores, eso requiere que el conocimiento se masifique, eso requiere que el conocimiento sea un derecho y no sea un privilegio como históricamente se ha pensado y se ha orientado este país. Así que esa es una realidad. Pero también esto debe ayudar, estas políticas, a que estos beneficios y estos derechos no se concentren en la visión centralista como se ha pensado Colombia, porque les doy este otro dato. Por ejemplo, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 60% de la oferta total de formación doctoral. 3 regiones del país. Entonces también esa otra visión. Colombia no es Bogotá. Colombia no es el Valle del Cauca, Colombia no es Antioquia, Colombia es mucho más allá de eso, y allá hay riqueza, y hay capacidad, y allá hay talentos. Entonces las políticas que el Estado diseña tienen que tener una visión de inclusión, de cierre de brechas, de reconocimiento de derechos, y eso no puede quedar segregado o concentrado en las mismas regiones de siempre, porque eso en la práctica sigue profundizando las desigualdades en el país con una particularidad, genera otro tipo de conflictos que no hemos podido resuelto, que son los conflictos regionales o los conflictos culturales que esto genera. Así que, digamos, aquí hay que hacer ese reconocimiento. Esta última convocatoria que ha hecho el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación va en esa dirección, ¿sí? Creo que se han inscrito hasta ahora 20.000 colombianos y colombianas para acceder a un número importante de becas para que se formen aquí en Colombia, porque repito, nosotros las universidades de este país hemos construido capacidades en oferta de formación doctoral con todo el nivel de pertinencia que requiere el país. Entonces requerimos el apalancamiento, que se brinde las oportunidades para que muchos más jóvenes, hombres y mujeres, accedan al mundo de la ciencia y le respondan a sus territorios y le respondan a su país con generación de nuevos conocimientos. Nosotros estamos hablando de uno de los aspectos de esta complejidad. Hacer ciencia en Colombia no es fácil. Hacer investigación científica en Colombia no es fácil. Para hacer posible la ciencia hay que hacer investigación científica. Y en Colombia nosotros debemos construir un sistema que funcione alrededor de los propósitos del tipo de ciencia que Colombia necesita. Por supuesto, la ciencia está regida por los principios de universalidad. Pero ¿qué sucede? Uno de esos aspectos es formación de capital humano. Necesitamos formar investigadores, indiscutiblemente, en las áreas estratégicas que el país requiere para avanzar en una visión de desarrollo, en unas apuestas de desarrollo. Pero formar capital humano al más alto nivel es una de las capacidades que hay que fortalecer para hacer investigación científica. También necesitamos tecnología, necesitamos laboratorio, es decir, necesitamos fortalecer capacidades. Pero también necesitamos que esas capacidades en materia de investigación se integren con el aparato productivo, ¿sí? Para que la ciencia que hagamos en Colombia le responda a Colombia, a las necesidades de Colombia y por supuesto se integre pues a una visión global. Desafortunadamente Colombia no ha hecho esa tarea bien, tenemos un rezago. Colombia es uno de los países que menos invierte en investigación científica en la región, solamente el 0.2% del Producto Interno Bruto. La misión de Sabio hace 8 años le dijo al país, si ustedes quieren ser un país que más o menos deje de estar tan rezagados en materia de investigación científica, deben llevarlo al 1.5 del Producto Interno Bruto. Estamos lejos de eso. Y fuera de ello, la mayor parte de los recursos que se dan para investigación científica en Colombia viene de regalía, que son los recursos de la minería y de los hidrocarburos. Y solamente se destina pues el 10%. Eso es muy poco frente pues, a la necesidad que tiene el país. Entonces, digamos, esto debe pensarse de otra manera. Lo otro, la remuneración de los doctores. ¿Sí? Los doctores solamente pueden trabajar, son en universidades. El aparato productivo, el sistema empresarial no absorbe un doctor. Es decir, son lógicas totalmente diferentes. Entonces, es un sistema complejo que hay que pensar, que hay que repensar de manera sistémica, donde cada una de las partes se integren en función de lo que el país necesita. Pero esas son complejidades, por supuesto, que tiene Colombia hoy.
Hacemos esfuerzos en una dirección, pero hay que reconocer que esos esfuerzos muchas veces se diluyen porque no se integran ni se articulan al resto de capacidades que se requieren para formar realmente un sistema de ciencia, tecnología e innovación que le responda a Colombia, pero también que le responda pues, a la ciencia en términos de universalidad. Entonces, creo que allí nos falta trabajar mucho, ahí tenemos un rezago, por eso el esfuerzo por formar capital humano aquí, con una ciencia que esté al estándar de la ciencia mundial, una ciencia con pertinencia, pero también las condiciones que se deben generar para que se pueda hacer esa ciencia, ¿sí? Entonces, digamos, es una sumatoria de aspectos que hoy están sueltos, que deben integrarse para que el país pues, pueda tener una mirada clara de cómo debe avanzar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Creo que ese es el presente, ahí tenemos un desafío y ahí hay que seguir trabajando y eso requiere pues el diálogo con la comunidad académica, pero también con la comunidad científica, pero también con los actores políticos y con los que definen la construcción de políticas públicas. Creo que ahí está el centro de esta reflexión si realmente queremos avanzar. Creo que lo que dice Silvia es muy valioso. Muchas veces el academicismo, esa racionalidad científico-técnica termina anulando y excluyendo otras expresiones que son propias del mundo de la vida, de las comunidades, conocimientos ancestrales, acumulados, en fin, y que a veces ese rigor del mundo de la ciencia desconoce y excluye. Pero con relación a la pregunta, creo que en Colombia hemos avanzado en un aspecto muy importante y es identificar claramente cuáles son los focos estratégicos en los cuales el país tiene que hacer un esfuerzo en materia de investigación científica. Y eso es lo que va a determinar o determina la pertinencia de la investigación científica desde los territorios. Y por eso al principio yo hablaba que el Ministerio tiene claramente definido, por ejemplo, el tema de bioeconomía y territorio, el tema de derechos humanos a la alimentación, el tema de transición energética, que es clave no solamente en Colombia, sino en el mundo, el tema de soberanía sanitaria, ¿sí? Para ser menos dependiente frente a dinámicas exógenas, y digamos una ciencia que contribuya a resolver problemas, complejidades que han condenado a nuestras poblaciones y a nuestras comunidades. Yo creo que ahí tiene sentido la ciencia, esa es la pertinencia de la ciencia. Y ahí se vienen haciendo esfuerzos, todos estos esfuerzos en formación de capital humano, apuntando a esos focos, todos los esfuerzos que se han venido haciendo en las convocatorias para proyectos de investigación que apunten a esos focos, van en la dirección correcta. Y eso es lo que le va a permitir a este país realmente tener impactos científicos transformadores, ¿sí? Colombia tiene un gran potencial, lo hemos dicho. Colombia tiene una gran riqueza representada en una multiplicidad de ventajas, su biodiversidad, su riqueza hídrica, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira ese potencial que tiene Colombia, uno dice, pues, ¿por qué somos un país tan desigual y con unos indicadores de desarrollo humano tan bajos? Cuando este país, para que fuera mucho más equilibrado y más justo en términos de esas capacidades. Creo que en gran medida ha faltado ciencia, una ciencia que transfiera valor agregado. Nuestro territorio, gran parte de los territorios de la geografía nacional son ricos, pero es una riqueza que está ahí, natural, que lo que espera es que la ciencia interactúe, que la ciencia se integre a esa riqueza natural para generar las transformaciones. Entonces, por supuesto, esto requiere formación. Necesitamos colocar la ciencia como un factor central en la forma como pensamos este país, cómo lo jalonamos, cómo lo impulsamos. Y pues la ciencia ha estado marginada. Entonces, creo que ahí se ha cometido un gran error, ¿sí? La ciencia tiene que estar en el centro, la educación tiene que estar en el centro. Yo creo que este país ha mirado hacia otras direcciones, quizás intencionalmente, pero no alrededor de lo vital y de lo importante. Entonces, la pertinencia de la ciencia es esto, cómo la ciencia se integra alrededor de lo que los territorios necesitan para su transformación, para la realización de sus derechos y sobre todo, es lo más importante, dignificarle la vida a la gente.
si no le dignificamos la vida a la gente, pues seguiremos siendo un país desigual, inequitativo, con profundas brechas territoriales y regionales, de unos privilegios de unos cuantos y la gran mayoría ausente y marginada de beneficios elementales que le dignifiquen sus condiciones de vida. Yo diría ciencia para la vida, ciencia para el progreso social y humano, ciencia para la dignidad.